La palabra de Dios responde. Estudio por temas de la Biblia. Estamos en un estudio, estamos extrayendo algunos temas de los cuales formulamos una serie de preguntas. A ver la Biblia qué tiene que decirnos en relación con estas preguntas. La Biblia es la que nos da las respuestas. Recordemos que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Es la que trae verdaderamente conocimiento, entendimiento a nuestras vidas. No utilizamos ningún otro libro, como les hemos dicho, solamente la palabra de Dios. La palabra que es viva y eficaz, y como dice la misma palabra, es más cortante que espada de dos filos, penetrando hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. En definitiva, la palabra de Dios es la que tiene la verdad y es la que nos muestra las verdades en relación a estos temas y a estas preguntas que formulamos para que la Biblia, la palabra de Dios, nos dé la respuesta. Bien, estudio por temas de la Biblia. Hoy vamos a tratar la segunda venida de Cristo. Ya sabemos que esta segunda venida del Señor Jesucristo es inminente, que ya está por volver, que ya los juicios decretados en la palabra de Dios están comenzando, que el caos social y el mundo tal como está es verdaderamente lamentable, debido precisamente a ese alejamiento de ese asidero espiritual que es nuestro Dios. El Señor trae juicios sobre la tierra y va a permitir una cantidad de calamidades, eh, de catástrofes, de terremotos, de tsunamis, una cantidad de cosas de enfermedades, de muerte, ¿no? De engaño espiritual, precisamente para rescatar a su iglesia, para rescatar a todas esas personas que ha llamado y no han querido. Bien, en fin, la segunda venida de Cristo, la palabra de Dios responde. Vamos a formular la primera pregunta. Realmente este tema no es muy extenso, son 11 preguntas que hacemos en relación a este tema. Primera pregunta, ¿qué preciosa promesa sostiene a los cristianos a través de los tiempos? Hay una promesa que nos sostiene a los hijos de Dios a través de todos los tiempos. ¿Sí? Y conforme a ese segundo pacto que el Señor Jesucristo hizo hace 2000 años también. ¿Qué preciosa promesa sostiene a los cristianos a través de los tiempos? La respuesta la encontramos en Juan 14:1-3. Juan 14:1-3. Vamos allá entonces, Juan 14:1-3. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate que esa es la promesa que nos sostiene a los hijos de Dios, ¿sí? Que el Señor está preparando un lugar. Dice que en su reino hay muchas moradas, ¿sí? Y dice, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa contundente, una promesa fuerte y una promesa que de manera grande y a diario nos sostiene a nosotros los cristianos. Bien, segunda pregunta. ¿Cómo debemos esperar esta grandiosa promesa? ¿Cómo los cristianos, los hijos de Dios, debemos esperar o anhelar esta promesa? Debemos esperar esta promesa. Vamos al libro de Tito 2, 11, 14.
Tito 2, 11, 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, ¿cómo debemos esperar? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo debemos esperar esta promesa a los cristianos? Aquí nos dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo sobriamente, justamente, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjate, ¿cuál es la promesa que sostiene a los cristianos? Que el Señor va a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. ¿Y cómo debemos esperar esta promesa? Fíjate, renunciando a toda impiedad, a todo pecado, a deseos mundanos, en fin, y ahí nos dice que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, esta segunda venida del Señor Jesucristo es algo portentoso, algo impresionante, algo maravilloso. Tercera pregunta, ¿cuán maravilloso será este impresionante acontecimiento? La venida del Señor Jesucristo será un acontecimiento impresionante. Vamos a el libro de Mateo 24, 27, 30. Mateo 24, 27, 30. ¿Cuán maravilloso será este impresionante acontecimiento? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, lo importante aquí es que nos está diciendo que va a ser un acto, un hecho impresionante, maravilloso, y se compara con un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Para esta pregunta tenemos dos respuestas. Seguimos en Mateo 24, 29 al 30, que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, con poder y gran gloria. Fíjate, poder y gran gloria. Esto será un acontecimiento apoteósico, porque el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. En el cielo. El Señor no va a aparecer en el desierto, va a aparecer en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, es decir, todas las naciones del mundo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Será un hecho contundente, impresionante, maravilloso. Cuarta pregunta. ¿Qué características indica la palabra que tendrá la venida de Cristo? ¿Qué características nos indica? Hechos 1:11 y Apocalipsis 1:7. Vamos a leer Hechos 1:11. ¿Qué características indica la palabra que tendrá la venida de Cristo? Los cuales también dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Aquí estos, los cuales también dijeron, hablan de los ángeles que quedaron cuando el Señor Jesucristo ascendió. Los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
Fíjate, una característica que los ángeles nos están diciendo, que así como fue llevado al cielo, así volverá también aquí a la tierra en su segunda venida. Y otro versículo que nos da estas características de la venida de Cristo está en Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Fíjate, aquí nos dice otra vez que vendrá en las nubes, todo ojo le verá, todo el mundo, todas las naciones de la tierra, todas las tribus, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Bien, quinto, ¿qué sucederá en el tiempo de la venida del Señor? ¿Qué sucederá en este tiempo? Mateo 24:3-8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán, fíjate aquí dice, ¿qué sucederá en el tiempo de la venida del Señor? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Acá hay un paralelo en el libro de Mateo, un paralelo con los primeros capítulos del Apocalipsis. Aquí el Apocalipsis nos habla de unos sellos que van a ser abiertos y que unos jinetes, los jinetes del Apocalipsis saldrán cabalgando, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Aquí el Señor está haciendo la descripción, ampliando la descripción de esos sellos del Apocalipsis, porque el primer sello es un caballo blanco que habla acerca del engaño religioso que vendrá sobre el mundo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Este es el segundo sello. El jinete en el caballo rojo o bermejo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habla de guerras. Y habrá pestes, enfermedades, el tercer sello. Y hambres, tercer sello. Y terremotos en diferentes lugares. Aquí el Señor nos está haciendo una descripción de lo que dicen estos sellos del Apocalipsis. Bien, hay otro versículo que nos muestra qué sucederá en el tiempo cuando el Señor venga nuevamente a esta tierra. Mateo 24, 32, 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bien, en relación a esto, una higuera es un símbolo de Israel en la Biblia. El Señor está utilizando aquí una higuera. Dice que cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Acá nos está diciendo que cuando Israel sea restablecida nuevamente como nación, lo que sucedió en 1948, dice, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? El Señor Jesucristo, que ya está cerca el tiempo del fin. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La misma palabra nos dice que una generación son como 70 años u 80 años en los más fuertes, en los más robustos. De tal manera que si tomamos como referencia esta palabra profética, que es una de las más grandes revelaciones que hay en la palabra, el Señor nos está diciendo
que una vez que broten las ramas de la higuera, cuando Israel sea reconocido como un estado, como una nación, lo que sucedió el 14 de mayo de 1948, ahí habrán 70, entre 70 y 80 años. De tal manera que 1948 más 70 da 2018, ¿sí? Y suponiendo que es para los más robustos, entonces sería 2028. Entonces fíjate lo cerca que está que esto acontezca. Y eso será lo que sucederá o las señales que estarán para la venida del Señor. Bien, sexta pregunta. ¿Qué tipo de recompensa dará Cristo cuando regrese? El Señor recompensará. Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué recompensa dará Cristo cuando regrese? ¿O qué tipo de recompensa dará? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Y hay una respuesta múltiple a esta pregunta, y la encontramos en Apocalipsis 22, 12. ¿Qué tipo de recompensa dará Cristo cuando regrese? Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí nos está diciendo también que pagará conforme a las obras que hayamos hecho cada persona individualmente. Esa será la recompensa. Los que hicieron buenas obras, ¿sí? Los que hicieron malas obras irán hacia otro lado. Séptimo, ¿qué les sucederá a los justos que estén vivos y a los muertos en aquel día? Primera de Tesalonicenses 4, 13, 17. ¿Qué les sucederá a los justos? O sea, a los justos que estén o que estemos vivos y a los que estén muertos ese día. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Fíjate, a los que estén vivos, aquí nos dice que seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que fueron resucitados, porque los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese tiempo, en este tiempo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos hacia las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. No en el aire, porque de todos modos la tierra, esta tierra ahí es donde el Señor va a ejercer su reino. Es decir, no nos vamos a quedar en el cielo. Tal vez esto va a ser momentáneo, ¿sí? Y después volveremos a retornar aquí a la tierra, ¿sí? Bueno, esto se ha explicado también en otras predicaciones. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estamos hablando desde la condición, más no del lugar. Ese lugar va a ser aquí en la tierra. Bien, 8. ¿Qué estará haciendo el mundo cuando venga el Señor? ¿Qué estarán haciendo las personas que no han creído en el Señor Jesucristo,
personas que no han escuchado del Señor, personas que han escuchado pero que se han devuelto tal vez a los caminos del mundo. ¿Qué estará haciendo el mundo cuando venga el Señor? Mateo 24, 37, 39. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estará haciendo el mundo? Comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, casándose, paseando, pecando, en fin. Lucas, ¿qué estará haciendo el mundo cuando venga el Señor? Tenemos otra palabra, Lucas 17, 28, 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, fíjate que también no sé, el Señor utiliza Lot a Noé para decir cómo estará el mundo en estos tiempos finales. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La gente del mundo estará comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, edificando, ¿m? Pero no será las personas espirituales. Estas personas estarán en ambientes y en cosas muy diferentes a lo que trata de hacer una persona espiritual, que es tratar de complacer al Señor Jesucristo, tratar de obedecer su palabra, intentar todos los días, ¿sí? Crecer en el Espíritu. Bien, 9. ¿Cuál será el lamento y súplica de los que fueron indiferentes al llamado? Fíjate que la gente se va a lamentar y va a suplicar. Esas personas que no aceptaron el llamado del Señor Jesucristo. ¿Mm? Apocalipsis 6, 14, 17. Apocalipsis 6, 14, 17. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, es decir, los presidentes de la república, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuál será el lamento? Fíjate toda esa cantidad de cosas que van, por la cual se van a lamentar esas personas que fueron indiferentes a este llamado. 10ª pregunta. ¿Qué proclamarán los que fueron fieles? Es decir, ¿qué diremos nosotros? O los que seamos, los que estemos siendo fieles, o los que, si yo también estoy ahí, ¿qué diremos o qué proclamaremos los que fueron fieles? Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esto dirán las personas que fueron justas, que estuvieron apartadas, ¿sí? Que fueron obedientes, que intentaron por todos los medios obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo, de que los obedecieron, de que siguieron su directriz, su mando, sus órdenes, su voz de mando, su palabra. Esa moral, esa ética que identifica a los que son verdaderos hijos de Dios.
Bien, y como pregunta número 11, y esta ya es la final, la pregunta final de este tema, por contraste y por comparación, ¿cuál será la triste exclamación de los perdidos aquel día? Ya dijimos que los que fueron fieles dirán, este es Jehová, a quien tanto hemos esperado, que se gozarán, que se alegrarán en su salvación y estarán llenos de alegría. ¿Cuál será la triste exclamación de los perdidos aquel día? Jeremías 8:20. ¿Cuál será la triste exclamación de los perdidos aquel día? Dice Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Fíjate, se hizo la cosecha y ellos no fueron salvos. ¿Sí? El Señor está cosechando, es decir, el Señor está haciendo la siega, ¿sí? Está ya haciendo la cosecha, está separando el trigo de la cizaña, ¿sí? Por este final de los tiempos. Y la cizaña será quemada, es decir, las personas que están perdidas, que fueron perdidas aquel día que habla la Escritura, exclamarán, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. O sea, no se perdieron de esa gran salvación. Y hay otro versículo que complementa esta pregunta que dice, ¿cuál será la triste exclamación de los perdidos aquel día? Apocalipsis 6, 15, 17. Esto ya lo tocamos, pero es necesario volverlo a resaltar aquí. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Fíjate, y decían, exclamaban, bueno, y decían a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Bueno, este es el panorama que nos muestra la palabra de Dios. No es algo que abarque completamente el tema, estamos estudiando las generalidades, pero yo creo que con estas 11 preguntas y con las respuestas que damos, que hemos dado o que nos da la Biblia, ya podremos encauzar esta realidad, esto que viene ya sobre las naciones del mundo, estas cosas que ya están empezando a suceder en las naciones de la tierra y que van a afectar sin duda alguna a todo pueblo, lengua, raza y nación en el mundo. Es necesario que tengamos en cuenta estas cosas y que eh, nos metamos, nos adentremos a, a estudiar la palabra de Dios, a, a estar en todos los días como apartados de estos caminos del mundo. Que el Señor nos bendiga en esta tarea. Amén.